justamente el angioedema hereditario pertenece al grupo de las EPOF, es decir, enfermedades poco frecuentes. Uh-huh. En este caso, la prevalencia estimada a nivel mundial es 1 de cada 50.000 personas. Por tanto, nosotros en el país, que tenemos cerca de 600 pacientes diagnosticados, creemos que nos falta diagnosticar aproximadamente una cantidad similar todavía, que ahí estamos tratando de reconocerlos a lo largo y a lo ancho del país. Bien. ¿Por qué se caracteriza la enfermedad? Y justamente son pacientes, como el nombre indica, que se hinchan. Se hinchan cualquier órgano, sistema, si bien tienen predilección por ahí, por las manos, los pies, la cara, el abdomen. Fuera de eso puede igualmente hincharse desde las meninges hasta los genitales. Y cuando hablo que se hinchan, son pacientes, no sé si te llegaron fotos, son pacientes que se deforman. Si vos ves una foto de un paciente, por ejemplo, con la cara hinchada, y después ves una foto de ese mismo paciente en estado de normalidad, te cuesta reconocerlos. Cuando es a nivel intestinal, la distensión de las asas intestinales por el edema es tan grande, tan fuerte, que más allá del dolor, donde los pacientes van acompañados de intensos cólicos, vómitos, muchas veces se descompensan, lo refieren como si fuese un parto multíparo, y tenemos fotos de pacientes que vos lo ves y parece un embarazo de término. Así que es realmente muy dramática la situación de los pacientes con angioedema hereditario, sobre todo por el retraso en el diagnóstico que hay en todo el mundo, pero en los países emergentes, podríamos decir, mucho más. Ese retraso en algunos casos llega hasta 12 años y equivale a 12 años de penuria de los pacientes deambulando con sus edemas a cuestas, intentando resolverlos. Generalmente, como justamente son hinchazones, los confunden con cuadros alérgicos y claramente no lo son. Sí. Y hay características clínicas que así lo marcan, pero si así todo no hacen diagnóstico y lo tratan como un alérgico, no va a responder, porque no responden a las medicaciones que normalmente se usan para pacientes con alergias. Por tanto, estos pacientes tienen una afectación de su vida diaria más allá de la crisis, que generan efectos deleterios a lo largo de toda su vida, Sí. sobre todo cuando no son diagnosticados a tiempo y cuando no se les indica un tratamiento de control. Bien, doctor, y usted como habla de edema, esta hinchazón, bueno, también quisiera por ahí profundizar un poco en este tema, porque mucha gente dirá, bueno, a mí se me inflaman los pies a la noche, después de muchas horas de estar trabajando, ¿será esto un angioedema hereditario? Bueno, a ver, ¿qué características tiene? ¿Hay un momento de la vida, del día, en el que se producen estas inflamaciones? Por ejemplo, cuando hablamos de extremidades, ¿es en una extremidad o en ambas, ya sea superior o inferior? ¿Cómo es esa presentación como para que no cualquier inflamación se entienda como un angioedema hereditario? No, a ver, tiene características clínicas que principalmente lo diferencian de los cuadros alérgicos. Por ejemplo, ¿y eso por qué pasa? Porque el mediador químico responsable de los edemas, de las hinchazones, es otro, completamente distinto a lo que pasa en los alérgicos o parecidos a los alérgicos, donde ahí el mediador químico es histamina, por eso le dan los clásicos antihistamínicos, mal llamados antialérgicos, y si no le dan corticoides, y en casos graves como las anafilaxias le dan epinefrina. En este caso, en el caso de los angioedemas hereditarios, el mediador químico es otro. El responsable es un potente vasodilatador que se llama radiquinina. Por tanto, yo en la crisis tengo que darle algo que le falta al paciente, que es un concentrado de una proteína que le falta, que se llama C1 inhibidor, o darle algo para que esa radiquinina
pueda no actuar a través de su receptor específico. Desde el punto de vista clínico también, además de diferenciarse con los alérgicos donde no pica, el paciente no se rasca, la instalación del angioedema hereditario es más lento, el paciente se va hinchando a lo largo del día, y si no compromete la vida, por ejemplo una mano, el edema va a ceder espontáneamente entre las 72 y las 96 horas. En cambio, el alérgico es instalación rápida. Vos sos alérgico a algún alimento, un medicamento o a la picadura de algún insecto, y automáticamente, si tuviste contacto, en los primeros 15 minutos puede desencadenar una reacción fatal. En esto no, es instalación lenta, por eso los pacientes diagnosticados tienen tiempo. La lamentable mortalidad que todavía existe con angioedema hereditario es fundamentalmente focalizada en aquellos pacientes no diagnosticados o pacientes diagnosticados que no tienen acceso o tienen mucha dificultad para el acceso a la medicación de primera línea como la que hoy por hoy hay en el mundo, y Argentina no está exento de eso. Tenemos medicación de primer nivel para que estos pacientes puedan tratarse, ya sea en la crisis, puedan tratarse de manera profiláctica a largo plazo, que es decir, es una medicación sostenida al tiempo para que ese paciente no se dematice. Uh-huh. Esto es lo más nuevo que tenemos en el país. Se llama lanadumab, es un anticuerpo monoclonal que fue aprobado acá en Argentina en marzo de 2021, y nosotros tenemos ya una larga experiencia. Hemos presentado trabajos en la última Convención Mundial de Estambul con la experiencia argentina, y remándola, porque son tratamientos de alto costo, remándola con los pagadores de salud, pero cada vez más son los pacientes que acceden a estos tratamientos, y realmente le hemos cambiado la vida, o el tratamiento se lo ha cambiado a nosotros, ¿no? Nosotros solamente ayudamos a que el impacto de la enfermedad en la calidad de vida no sea tan penoso. Sí, tal cual. Bueno, y ahora sí lo quiero llevar a ese punto, doctor, porque además de lo que seguramente ustedes ven en la práctica, siempre es importante generar evidencia que permita, digamos, terminar de confirmar lo que se ve en el caso individual, en el caso particular. Y en este caso ustedes hicieron un trabajo justamente, o se presentó, mejor dicho, un trabajo en el cual se evaluó la calidad de vida. Y ya con lo que usted me dijo, ya me imagino de algunas complicaciones, sobre todo en esos años, más de una década deambulando por el sistema de salud sin un diagnóstico, y bueno, al no tener cómo tratar correctamente un edema que se da sobre todo en zonas visibles, bueno, altera la vida social, sexual, personal de la persona con este diagnóstico. Absolutamente todo, en chicos y en grandes. Nosotros, el trabajo fue hecho en adultos, en 100 pacientes mayores de 18 años, que es una N, como llamamos nosotros en nuestro trabajo de investigación a la población incluida en el estudio, muy amplia para una enfermedad como esta. Hay estudios similares a nivel mundial, pero son generalmente multicéntricos, es decir, intervienen más de un país. Nosotros lo hicimos con 100 pacientes adultos de Argentina, y sí, los resultados son coincidentes con las publicaciones a nivel mundial, pero ya empezamos a recolectar data nacional, que es por ahí el déficit que teníamos también. Hace un par de años publicamos el primer consenso argentino sobre diagnóstico y tratamiento, que es un respaldo a las indicaciones que damos para justamente los pagadores de salud, y con esto de calidad de vida, porque hay distintas herramientas que uno usa en el consultorio, no solamente para medir la cantidad de crisis, sino para justamente medir cómo impacta la enfermedad en su calidad de vida, para ver cómo el paciente está controlando objetivamente la enfermedad. Y bueno, eso lo vimos reflejado en este estudio, donde realmente la pasan muy mal, conviven con temores absolutamente todos los días. Esos temores fundamentalmente son pasarle la enfermedad a sus hijos, por eso muchas parejas no quieren tener hijos. El temor de aplicar a una carrera o a un trabajo hace que se inhiban de intentar hacerlo.
el temor a que la próxima crisis sea tan intensa que no puedan controlarla o que no tengan la medicación suficiente para controlar esa próxima crisis. Entonces, los pacientes viven con temores, duplican a la población general en depresión y ansiedad. Así que fíjate el día a día, el derrotero de estos pacientes. Muchos de ellos, inclusive diagnosticados, son metidos en una sala de quirófano para operarlos, confundiéndolos con abdomen, por ejemplo, cuando el edema es intestinal, con abdomen agudos quirúrgicos, y después uno tiene que ir atrás a hablar, a una charla, algún centro, un hospital para informarles de lo que es angioedema hereditario. Ese desconocimiento hace que el paciente también se niega muchas veces de concurrir a servicio de emergencia, sí, porque no solamente pierde tiempo, sino que va a ser el mismo quien le tenga que explicar a los médicos qué es lo que tiene, y lamentablemente terminan por no creerlo y dicen, bueno, acá el médico soy yo y esto se hace de esta manera, y bueno, son las tantas terapias erróneas a las cuales son sometidas estos pacientes. Paralelamente a este gran estudio que a nosotros nos da argumentos válidos junto con el consenso para sostener una indicación, hoy por hoy, gracias a Dios, Argentina cuenta con terapias que pueden modificar drásticamente la carga de la enfermedad. Y hablo de carga de la enfermedad porque la calidad de vida es un ítem dentro de la carga de la enfermedad. La carga de la enfermedad incluye otras variables. Pero bueno, con lo que te conté, como ser las conclusiones del estudio de calidad de vida realmente son contundentes a la hora de demostrar al sistema de salud qué es o de qué se trata la angioedema hereditaria. Y una cosita importante, porque estamos nombrando la palabra hereditario, muchas veces sucede que el paciente nace con la mutación del gen y es el primer eslabón de la cadena. Entonces en ese paciente no vamos a encontrar antecedentes familiares. Así que hay que tenerlo en cuenta porque hasta un 25% de la población con angioedema hereditario no tienen antecedentes familiares. Y otros que sí tienen, muchas veces no tienen síntomas. De hecho, cuento siempre algunas anécdotas como diagnosticar primero al hijo y después a los papás, mandar a estudiar a los dos papás porque ninguno de los dos tenía síntomas y no saber de dónde vino la enfermedad del nene. Así que eso hay que tenerlo muy presente. Pero lo importante de todo esto es que no se puede diagnosticar una enfermedad si no se conoce, si no se piensa en ella. Entonces, si equivocado y todo, pero con algunos argumentos, yo creo que el paciente es hinchado que me viene a ver a la guardia, al consultorio, es una alergia y lo trato como tal y no responde, ahí se me tiene que prender la lamparita que puedo estar parado en un angioedema hereditario. Pero bueno, para eso estamos sembrando y con tu ayuda y la ayuda de mucha gente, no solamente en la comunidad médica, sino en la población general. Nos pasa muchas veces que después de notas como esta, muchos pacientes consultan o tienen algún familiar, algún conocido, y dicen, mira, yo escuché esta nota, es parecido a lo que vos tenés, y nos mandan al paciente y ahí iniciamos el diagnóstico. Así que nos sirve y muchísimo, porque si bien Argentina fue pionero en el conocimiento de difusión, fue contemporáneo en el mundo de esta enfermedad, nos falta todavía mucho trabajo en toda Latinoamérica, pero bueno, también mucho en nuestro país. Que conozcan que existe, eso no significa que tengan que dedicarse o transformarse en especialistas en el tema hereditario, pero sí pueden hacer una derivación precoz y eso ayuda mucho.
Doctor, y cuando, supongamos, ¿no? Mi médico familiar, el médico de cabecera, el que conoce a la familia, dice, bueno, esto habría que derivar. ¿A qué especialista lo deriva? Y este estudio que usted dice que sería necesario que a través del diagnóstico por ahí de un hijo, después se diagnostica también a los padres, bueno, me imagino que es un estudio genético. ¿Y qué tan accesible es hoy en Argentina esto? No es un estudio genético, es un Ajá. estudio de sangre. El estudio genético se hace en contadas ocasiones justamente porque son estudios caros. Yo te dije sí que el paciente tiene un gen alterado, mutado, así se llama, Sí. que hace que no fabrique o que fabrique de manera deficiente una proteína que se llama C1 inhibidor. Es decir, el paciente no tiene o tiene y no le funciona una proteína que se llama C1 inhibidor. Por tanto, yo lo que mido en sangre no es el gen, no le hago genética, Uh-huh. sino mido la cantidad y la función de ese C1 inhibidor. Nosotros tenemos un programa de diagnóstico centralizado en el Prenser de La Plata. Parte de ese suero va a Bahía Blanca. El doctor Pablo Martínez es el que hace la función, después vuelve a La Plata, esa parte del resultado, y la doctora Paula Rosenfeld del CONICET de La Plata nos envían informes. Por tanto, es un estudio de sangre, una extracción común, y con eso ya tenemos el diagnóstico, porque son estudios muy específicos. Por supuesto, vos me preguntabas de los especialistas. En Argentina, la mayor parte de los pacientes diagnosticados son vistos por especialistas en inmunología. Todos no. Somos una parte pequeña del padrón de alergistas de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, que nos dedicamos a angiodema hereditario hace muchos años. Pero bueno, es como todo. Hay en otras especialidades hay gente que se subespecializa a su vez en una partecita de la especialidad, que es un traumatólogo especialista en columna, en mano, en miembro superior, en miembro inferior. Bueno, nosotros, más allá de tratar las enfermedades alérgicas en su conjunto, un grupo de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología nos dedicamos hace muchos años a angiodema hereditario. Doctor, y como para cerrar y sobre todo aprovechando la oportunidad de que tal vez alguien se siente identificado en cuanto a la descripción de síntomas y las situaciones que vive en lo cotidiano, entonces si tenemos que hacer un resumen, ¿cuáles son esas características que puede presentar la persona con angiodema hereditario y que tal vez no lo sabe todavía? Bien. Hinchazones recurrentes de cualquier órgano, pero fundamentalmente los pies, manos, cara, dentro de la cara obviamente labios y párpados, son tejidos más laxos. A nivel intestinal se manifiesta por cólicos recurrentes. No es que le pasa una vez y después no le pasa. No ceden con la medicación común, no le salen ronchas, no le pica, es solamente hinchazón. Y esas hinchazones son hinchazones que no pueden confundirse, llaman la atención, no pasan desapercibidas, porque, por ejemplo, si es una mano, es como si vos imaginás un guante de látex, Sí. que lo inflaste como un globo, no, así se le pone la mano, parece que va a explotar la cara, se deforman los labios y se dan vuelta, los párpados se cierran. Hay una paciente que no podía por primera vez y no podía abrir los ojos de lo hinchado que lo tenía, así que imagínate que son edemas importantes, deformantes, dolorosos, y que además de eso, como son recurrentes, los pacientes generalmente han visto en un médico, son tratados como con los antialérgicos o corticoides de uso común, y los pacientes no responden. Entonces, clínicamente hay si a eso le agregas antecedentes familiares, aunque no estén diagnosticados, nos pasa con gente grande que nos dice: sí, mi mamá o mi papá se hinchaba, pero en esa época, pero bueno, ya tenemos algún nexo. O sí, mira, tengo un hijo que también le pasa, ante cada traumatismo mínimo se hincha, porque acá lo que se activa es el sistema de contacto. Entonces los traumatismos son la primera causa, junto al estrés, del comienzo de los edemas. El chico está jugando a la pelota, le pegaron un pelotazo y
resulta que se empezó a hinchar en ese lugar. Entonces hay características clínicas bastante notorias que hacen que pueda ser derivado a un médico, al menos para descartar el diagnóstico, porque también es resolutivo el hecho de decir, bueno, vos no tenés angioedema hereditario, seguirá el estudio por otros lugares, pero si lo tiene, rápidamente podemos empezar o diseñar un plan terapéutico para que ese paciente empiece a tener una vida más digna. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, por supuesto tenerlo en cuenta, consultar. Y si no, doctor, por último, ¿dónde pueden buscar información, conocer un poco más sobre angioedema, un sitio confiable de información? Un sitio confiable es la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología. Nosotros dentro de la asociación tenemos el Comité Científico de Angioedema Hereditario. Pueden escribir a Secretaría se pueden tener la página y ahí están los mails para mandar cualquier consulta. Si no, existe en Argentina la Asociación de Pacientes con Angioedema Hereditario, pero para eso ya, bueno, lo van a orientar, aunque no tenga diagnóstico, y hay que tener en cuenta que tenemos hoy colegas que tratan angioedema hereditario a lo largo de todo el país. O sea que no es como era hace unos cuantos años atrás, donde los pacientes no tenían muchas opciones en cuanto a disponibilidad de médicos especialistas. Hoy hemos formado y seguimos haciéndolo a muchos médicos de todo el país para que detecten esta patología, porque si bien es una patología, como te decía al principio, que está dentro de las poco frecuentes, siempre en las conferencias digo que es más frecuente cuando uno se la pone a buscar. Porque cuando damos las conferencias, todos los médicos, te puedo asegurar, hacen un review, cuánto se me ha repasado en una guardia, en la clínica o en el consultorio, porque empiezan a pensar algo que antes no lo pensaban, no lo veían. Eso es cierto. Bueno, ojalá que esto sirva entonces. Bueno, y también gracias por la información respecto a este estudio argentino sobre la calidad de vida de las personas con angioedema hereditario. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por la participación en su programa, en nuestro programa. Sí. Muchísimas gracias a vos, porque esto es de gran ayuda para nosotros, pero fundamentalmente es de gran ayuda para los pacientes que necesitan que esta patología se ponga un poco, salga del oscurantismo y los medios la reproduzcan para llegar. Imagínate, todavía el doble de los pacientes que tenemos que están dando vuelta por ahí, y vaya a saber cómo la están pasando.